a la casa del Señor. Este es el día del Señor, siempre me gusta decir esa parte, ¿verdad? Donde el pueblo, su pueblo, el pueblo que Él adquirió. ¿Y sabe cómo lo adquirió? A precio de sangre. Nos adquirió ese pueblo que adquirió el Señor. Se reúne el día de hoy para rendirle culto, para venir a alabar y a bendecir el nombre de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos, Dios me los bendiga. Estamos aquí desde la casa del Señor, de la Shepherd House, la iglesia del Nazareno Shepherd House de la ciudad de San Jacinto, California. Entonces vamos a dar inicio a nuestro servicio del día de hoy. Sean todos bienvenidos los presentes y los que nos están viendo por las redes sociales, y vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, alabado y bendecido sea tu nombre, Señor. Gracias porque has permitido que estemos aquí. A pesar de las dificultades, a pesar de todo, Señor, tú has permitido que estemos aquí en tu casa. Y los que no han podido, Señor, y nos están viendo por las redes sociales, Señor, también bendícelos, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos. Que sea tu Santo Espíritu ministrando nuestras vidas, Dios, ministrando nuestros corazones, sanando nuestras heridas, sanando nuestras enfermedades, ministrando nuestras vidas, hablando a nuestras vidas, reprendiéndonos, redarguyéndonos si es necesario. Oh Santo de Israel, habla a nuestras vidas, Señor. Que este tiempo sea un tiempo para ti, que podamos dedicarlo a ti, Señor, en cuerpo, alma, espíritu, corazón, con todo nuestro ser, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Vamos a tener nuestra lectura bíblica en Segunda de Crónicas, el libro de Segunda de Crónicas. En el capítulo 7, versículo 14, pero vamos a leer el 15 hasta el 16. Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículos del 14 al 16. Pues no sé cómo dice Crónicas en inglés, de arriba. No está yo por aquí. Bueno. Segunda de Crónicas, capítulo 7, del 14 al 16. Y dice así la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Sabe? Este texto se lo estaba diciendo el Señor a Salomón. En el contexto de este texto, para decirlo así, era cuando Salomón dedicó el templo del Señor al Señor, a Jehová, lo dedicó, o por decirlo así, en nuestros tiempos lo inauguró. Y entonces se le apareció a Salomón el Señor y le dijo esto. Y le dijo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y dice el 15: ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Sabe? Esa palabra es vigente hoy día, aunque se la dijo a Salomón hace muchos años, hoy es vigente en este lugar. Dice el 16: porque ahora he elegido y santificado esta casa, esta iglesia, su iglesia, en general y local, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y sabes, se relaciona mucho con el tema que viene desarrollando mi esposa con los jueces, porque cuando se humillaba el pueblo y oraba y clamaba al Señor, el Señor levantaba un juez.
Claro, cabeza dura, se apartaban del Señor otra vez y venían los problemas. Nuevamente oraban al pueblo, perdón, a Dios. El pueblo oraba a Dios y nuevamente el Señor los escuchaba. Entonces sí tiene relación este texto. Vamos a continuar con nuestro servicio, vamos con las alabanzas. Dios los bendiga. Gloria
Yo te anhelo, Señor. Siento que el corazón se me va a salir del pecho. Tengo una emoción, siento un niño tan hermoso. Y el primer canto, sublime amor. ¿Cómo entender que por mi causa muere el Rey? Sublime amor, sé que es real. Hermoso es honrarte a ti, con mi vivir. Está hablando de testimonio. Amén. Amén. Hermosas alabanzas. Dios le bendiga. Hoy se termina la serie que el Señor puso en mi corazón para hablar a esta iglesia, que se basó en el libro de Jueces. Estuvimos hablando de una mujer llamada Débora, una profetisa que fue muy usada por el Señor. Una mujer sabia, una mujer de mucho discernimiento. Luego pasamos, una mujer que actuó en obediencia también. Luego pasamos a Gedeón, un hombre que fue llamado por Dios, varón esforzado y valiente, y decía en esa oportunidad, qué bonito que nosotros quisiéramos que el Señor nos llamara así, mujer, varón esforzada y valiente. De veras que es un hombre hermoso y es un hombre que nos fortalece. Un hombre, Gedeón, que pasó de su debilidad, de su temor, de no sentirse capaz a ser un gran guerrero, a llevar al pueblo de Israel a triunfar, a darle esa libertad del cual eran cautivos. De lo débil lo hizo fuerte. Luego pasamos a otro juez llamado Sansón, un hombre arrogante, un hombre altivo, a pesar de ser un hijo prometido, un varón que tenía que cumplir ciertas reglas, ciertas características tenía que tener, mas sin embargo él quiso actuar como quiso actuar y eso le costó su propia vida. Llegó a ser humillado por los filisteos. Y lo más triste de la historia de este varón es que dice su palabra que el Espíritu de Jehová ya no estaba más con él. Esa arrogancia, esa prepotencia, esa altivez, el querer las cosas hacer las cosas a mi manera, le costó esto. No estaba la fuerza de Sansón en su cabello como nos quieren hacer creer. No, es que el Espíritu de Jehová ya no estaba con él. Y en esa última oración que de verdad tocó mucho mi corazón, le decía, Señor, te lo ruego por esta vez, parafraseando, ayúdame a vencer esto, por mis dos ojos. Todavía seguía ahí un poquito. Y el Señor le escuchó, y el Espíritu de Jehová volvió sobre él, derribó esos muros, derribó todo ese lugar donde estaban reunidos los filisteos mofándose de Sansón, y él murió ahí. ¿Había necesidad de hacer eso? No, porque si nosotros actuamos en obediencia al Señor, no tenemos por qué pasar por situaciones tan complicadas y difíciles, o por lo menos salir de ellas. Y hoy, y otra cosa les quería decir, que de lo fuerte terminó en la debilidad, lo contrario de Gedeón, ¿verdad? Sansón. Y hoy vamos a hablar de este último juez, que su vida fue una vida maravillosa, fue una vida ejemplar, fue una vida que a mí de verdad me gusta mucho esta historia, me gusta mucho este personaje. Y vamos a hablar de Samuel. Fue el último juez de Israel. En prédicas pasadas yo había dicho que este varón Samuel también fue hijo de una promesa. Y en ese momento yo decía que cuando nosotros le prometemos algo al Señor es mejor que lo cumplamos.
para no sufrir luego consecuencias. La mamá de Samuel fue Ana, fue una mujer estéril. Y las mujeres estériles en ese tiempo eran mujeres que no eran honradas, por decirlo de alguna manera. Y esta mujer era humillada por otra que se llamaba Penina. Eso lo comenté en la prédica pasada. Y ella le rogaba tanto al Señor que le diera un hijo, y se lo prometió. Le dijo: si tú me das ese hijo, yo te lo dedicaré toda la vida a tu servicio. El Señor escuchó su oración, le concedió su hijo, al cual le puso Samuel. Este nombre Samuel significa, por aquí lo tengo, nombre de Dios. Es lo que significa el nombre de Samuel, nombre de Dios, un nombre bíblico tradicional que deriva del nombre hebreo Shemuel. Ana fue fiel a su promesa. Y cuando este niño fue destetado, como a la edad de unos 4 o 5 años más o menos, ella fue y lo entregó en ese tiempo al sacerdote Elí para que sirviera al Señor. Desde muy pequeño Samuel creyó en el Señor. Ahora, es importante tener en cuenta que en esos tiempos de Samuel la palabra de Dios escaseaba, lo dice la palabra de Dios. Tanto así que cuando Dios llamó a Samuel, él no reconoció su voz. Él pensaba que lo estaba llamando era el sacerdote Elí, y cada vez que escuchaba su nombre él decía: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Hasta que el sacerdote Elí entendió entonces y le dijo: yo no te he llamado, pero la próxima vez que tú escuches tu nombre, tú le vas a decir: heme aquí, Señor. Parafraseando, ¿verdad? Y el Señor volvió a llamar a Samuel y le dijo él: habla, que tu esclavo escucha, que tu siervo escucha. Desde muy pequeño empezó a obedecer Samuel hasta el final de sus días. Ahora, Samuel actuó como juez en Israel durante toda su vida, pero antes que nada también Samuel fue un hombre profeta. Juzgó a Israel por 47 años y fue un hombre recto y justo. ¿Cuántos quisiéramos tener nosotros esa característica hoy por hoy? Ser rectos y justos. ¿Por qué lo digo esto? En 1 Samuel, capítulo 12, en el verso 3 dice: aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que corresponda. Aquí vemos la característica de Samuel de un hombre recto y justo. Ahora, ¿por qué decía Samuel esto? Porque le estaban haciendo una petición. No queremos más juez, queremos un rey. Y Samuel dice: pero ¿yo qué he hecho? ¿Los he tratado mal? ¿Es una persona injusta? ¿Le he robado a alguien? ¿Me he dejado sobornar? Es una palabra dura, el soborno. Pero fue recto y justo, porque Samuel dependía 100% de Jehová Dios. Se dejaba guiar por Jehová Dios. Su oído está atento al mensaje que tenía Jehová Dios para su pueblo. Ese era el papel del profeta, ser la voz de Dios. ¿Dónde dice la Biblia que Samuel fue juez? Pues vámonos a 1 Samuel 7, vamos del verso 1 al 17.
Pero yo quiero leer el 3. En su casa pueden leer la historia, 1 de Samuel capítulo 7, del verso 1 al 17. Pero yo quiero leer el número 3. Dice: por eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, es decir, arrepentirse, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Esta era una diosa fenicia, cananea fenicia, dice aquí. Diosa de la fecundidad, del deseo, de la guerra y de la caza de animales. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Quiere decir con esto que el pueblo de Israel se dispersaba mucho. El pueblo de Israel era muy fácil de cambiar de parecer. Ellos querían parecerse a las otras pueblos. Acordémonos cuando Moisés subió por las tablas. Lo dijo al pueblo de Israel ahí abajo. Decían: Samuel, Moisés no viene, Moisés no viene, Moisés no viene. Entonces construyamos un becerro y le adoremos al becerro. Error. Dios no comparte la gloria con nadie. Ya se lo he dicho anteriormente. Dice: desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes. ¿Por qué tenemos que adorar imágenes si tenemos a un Dios todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores? Nos desviamos fácilmente. Nos desviamos fácilmente de las arandelas, por las arandelas, perdón. Tenemos demasiadas prioridades hoy por hoy y nos hemos olvidado de nuestro Creador. Nos hemos olvidado de ese Dios que envió a su único Hijo para que usted y yo fuéramos salvos. Nos rescató, lo cantamos: Cristo Mesías, Él me redime, Él me redimió. Regalo del cielo. El domingo pasado decía que hoy por hoy nadie sacrifica a su hijo. Nadie entrega un hijo por otro. Sin embargo, Dios entregó a su único hijo para que usted y yo fuéramos salvos. Samuel fue un gran líder, ¿sabe? Samuel tenía un corazón noble. Samuel tenía las características que Cristo Jesús tuvo. Samuel era bueno. Samuel tenía discernimiento de espíritu también. Dice: Samuel fue un gran líder porque entendía que el liderazgo era como una oportunidad de servir a la gente y añadir calidad a sus vidas. ¿Nosotros estamos sirviendo realmente? ¿Estamos siendo buenos líderes? ¿Nosotros estamos siendo atentos a la necesidad que hay? No solamente con nuestra iglesia, con nuestra congregación, sino con el que está afuera. Hemos sentido nosotros en nuestro corazón la necesidad de ir donde alguien y decir: ¿sabes qué? Dios ha puesto en mi corazón que te entregue esto. O Dios ha puesto en mi corazón que ore por ti, por una gran necesidad. O Dios ha puesto en mi corazón que te llame y hable contigo. Para poder hacer eso, nosotros tenemos que estar en constante comunicación con el Señor. No es un día. Nosotros tenemos que practicar las disciplinas espirituales. Tenemos que leer la palabra del Señor, tenemos que orar, tenemos que meditar y tenemos que estar en esa quietud para escuchar la palabra de Dios. Aquí alguna vez se habló del tabernáculo, donde dice que debemos entrar a los atrios con acción de gracia. En ese tiempo era el patio. Luego venía el lugar santo donde se hacían los sacrificios. El sacerdote hacía el sacrificio para la remisión de pecados. Y luego este sacerdote entraba al lugar santísimo. Ahí en ese lugar santísimo descendía la presencia del Señor.
y hablaba con este varón. Había una atmósfera maravillosa. Esa es la atmósfera que tenemos que lograr nosotros. Desafortunadamente vivimos en un mundo demasiado acelerado y todo es tiempo, tiempo, tiempo. Tengo que ir, tengo que estar aquí, tengo que estar allá. A veces ni tiempo de dormir tenemos. Eso no quiere decir. El Señor quiere que tú entres en esa comunicación, que te dejes guiar, que seas esa voz, que seas esa luz, que seas esa sal. Dice, Samuel aborrecía la iniciativa con el fin de obtener beneficios personales y mostró integridad. El domingo pasado decía yo que debemos ser íntegros. Nuestro testimonio es el que habla más que las palabras. Creo que una vez el pastor decía, estar en la iglesia es muy fácil. Ser cristiano en la iglesia es muy fácil. El punto es cómo te muestras afuera. El punto es cómo eres en tu casa. El punto es cómo tratas a tu esposa o a tu esposo. El punto es cómo tratas a tus hijos. El punto es cómo tratas a tus compañeros de trabajo. Cómo te desenvuelves en la sociedad. Nuestro testimonio tiene que hablar. Y si nosotros somos representantes de Cristo Jesús, debemos dar un buen testimonio. Tenemos que ser congruentes. Amén. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3, del 12 al 13, hablando de las características de un buen líder. Dice el 12, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. ¡Wow! De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Amén. Acuérdense el ejemplo que nos dejó Jesús con la oración. Perdona a los que nos ofenden como también el Señor nos ha perdonado a nosotros. El Señor nos llama a tener bondad. Eso es un fruto del Espíritu. Nos llama a tener compasión. Eso es fruto del Espíritu. Tener paciencia, humildad, gentileza, amabilidad. Que las personas cuando entren a este lugar se sientan abrazados, por ejemplo. Podemos reflejar eso. Esos frutos de la carne ya no deben estar muchos en nosotros, porque debemos ir ya sacando eso y dejar ser llenos del fruto del Espíritu, que empieza por el amor. Somos llamados a amar, es un mandamiento. Amar a Dios primero y luego a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo, si yo no me respeto, si yo no muestro lo que tengo que mostrar, lo que Cristo Jesús vive en mí, entonces no voy a poder hacer con los demás. Por eso digo que tenemos que ser congruentes y debemos dejarnos usar, debemos dejarnos limpiar. Debemos dejarnos ser restaurados, debemos ser renovados, tenemos que marcar la diferencia, que otros deseen lo que nosotros tenemos. Dice la palabra de Dios que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. No por tener contento a la sociedad o al mundo yo voy a hacer todo lo que ellos me dicen, cuando sé yo que lo que ellos me dicen en cierta forma no es lo correcto. Tenemos que amar a la humanidad, sí hay que amarla, pero tenemos que mostrar quién vive en nosotros. Y Samuel mostraba quién vivía en él. Jehová de los ejércitos estaba con Samuel. Ahora, ¿por qué Samuel fue el último juez?
Porque los israelitas estaban pidiendo un rey. Y eso no era de ahora. Desde cuando hablé la historia de Gedeón, le dijeron: Gedeón, queremos que tú seas nuestro rey y que tu descendencia. Dijo Gedeón: ni yo ni mi descendencia van a ser rey. ¿Por qué? Si ya tenemos al rey, que es Jehová de los ejércitos. Pero pueblo duro de cerviz, pueblo cabeza dura, han visto la mano de Dios desde que los sacó de esa esclavitud de Egipto, y aún así seguían perseverando. Les gustaba la vida dura. Wow, cómo sufre uno con un problemita quizás no tan grande. Quizás nosotros no fuimos tan esclavos como fue el pueblo de Israel, humillado. ¿Por qué? Decía el domingo pasado, ¿por qué? Cuesta entender. Tenemos la oportunidad. Dios, Jesús está a la puerta, dice su palabra: estoy a la puerta y llamo. Si tú me dejas entrar, yo voy a vivir contigo y tú vas a vivir en mí. Vamos a estar juntos. Estoy parafraseando. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta reconocer y decir: Señor, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador? Tú tienes la oportunidad. Y si te has alejado, reconcíliate con el Señor. El Señor es de oportunidades. Y si no, preguntémosle a Sansón cuando estemos allá en presencia del Señor. El Señor es de oportunidades. El Señor con amor eterno nos ama. Y el propósito de Dios para nuestra vida es bueno. Lo dice Jeremías 29:11. Porque pensamientos de bien tengo para ti. Ahí lo tenemos. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. El Señor nos quiere dar todo lo bueno. Porque nos empecinamos en arruinarnos. Porque nos empecinamos en complicarnos la vida. Le dijo el pueblo de Israel a Samuel. Lo podemos leer en 1 Samuel 8, del 5 al 7. Le dijeron en el verso 5: tú has envejecido ya, Samuel, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Los hijos de Samuel no fueron muy buenos, que digamos. Mejor danos un rey que nos gobierne como los tienen todas las naciones. ¿Cómo despreciaron a Dios? ¿No les duele el corazón escuchar eso? El creador de los cielos y la tierra, el que dio ese soplo en tu ser, el que te ha proveído, el que te ha sustentado. Cuando le dijeron que querían tener un rey, voy por el verso 6, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Y aquí viene lo más triste de esta historia. 1 Samuel 8, verso 7. Pero el Señor dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí. O sea, estaban rechazando a Dios. Pues no quieren que yo reine sobre ellos. ¿Sabe una cosa? No es el que está aquí al frente de ustedes. No es el pastor, no soy yo, no es el pastor, no. Estamos despreciando a Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial. Y eso le pudo a Samuel, como me duele a mí. Muchas personas se atreven a decir: yo no voy a la iglesia porque fulano de tal va a estar predicando ahí.
es un representante de Dios. Lo que va a hablar es palabra de Dios. El Señor respalda. Yo no voy a determinar iglesia porque ahí no se mueve el Espíritu. Pero se está moviendo el Espíritu en ti, en tu interior. ¿Cómo puedes saber si se está moviendo el Espíritu o no? Si ni siquiera tú lo estás sintiendo. No es por emoción, es por convicción. Y esto es lo que tenía Samuel. Tenía una fe intacta. Y fe es tener convicción. Samuel no veía a Dios, pero lo podía escuchar. Y todo lo que Dios le decía a Samuel, lo creía. Porque venía del Creador. Tenía convicción. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dar un concepto hacia la ligera? Quizás porque el otro lo ha dicho. ¿Lo estás sintiendo? ¿Lo estás viviendo? Tú entras en esa intimidad con el Señor para saber. Interesante, ¿verdad? Deberíamos nosotros tomar unos minuticos y analizarnos y pensar si eso lo estoy haciendo o no. Dice el verso 8, te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Qué tremendo. Me han abandonado para servir otros dioses. ¿Cuáles son esos otros dioses que tenemos hoy por hoy en nuestra vida? ¿Qué prioridad me está quitando el enfoque en Cristo Jesús? ¿El trabajo? ¿Los amigos? ¿La familia? ¿Alguna adicción? Cualquiera que sea. ¿Qué estoy escogiendo? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Qué estoy poniendo en primer lugar? ¿Sabe una cosa? El primer lugar para nosotros es la familia. Si vamos a hablar de prioridades. Lo demás, ¿no? Porque estamos entonces dejando de lado a ese que nos dio la vida. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿De verdad estamos siendo obedientes? ¿De verdad estamos teniendo nosotros ese discernimiento de espíritu? ¿Estamos valorando? Y discúlpame que sea reiterativa, pero es que eso es lo que pone el Señor en mí. Eso es lo que necesitamos escuchar. Eso es lo que necesitamos reflexionar. Le decía la vez pasada que esto no lo hice de un día para otro, es algo que el Señor ha puesto en mi ser para compartir con el pueblo de Dios. Yo soy muy respetuosa y muy temerosa de lo que voy a hablar. Respeto mucho la palabra de Dios. Dice Hechos 13:21, entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Saúl. Ese es un personaje que en otra ocasión pues hablaremos de él. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto que hemos hablado? ¿Cuál es el mensaje principal de los jueces? ¿Cuál es esa gran idea? El mensaje principal de jueces es que Dios nos permitirá que el pecado quede sin castigo. Es decir, cometes un error, vas a tener una consecuencia. El Señor no quiere que tengas consecuencias malas. El Señor quiere todo lo bueno para ti, vuelve.
Como lo estableció Éxodo, Israel era el pueblo de Dios y él era su rey. Habían abandonado el pacto establecido en el monte Sinaí. ¿Cuál era ese pacto? Cuando el Señor llamó a Moisés y le dio las tablas, y él descendió luego de allá, de tener ese encuentro personal tan maravilloso con el Señor, el mismo Señor fue el que escribió la tabla, su dedo escribió. Baja Moisés, ¿verdad? Como decía al principio, y encuentra toda esa fiesta y todo eso adorando un toro, un búfalo, no sé qué es lo que era, no me acuerdo, donde Moisés había dado otra instrucción. Y se enojó Moisés y quebró esa tabla. Y tuvo que subir, arrepentirse, hablar otra vez con el Señor. Y el Señor le dijo: ahora escribe tú lo que yo te voy a decir. Una de las cosas que estaba ahí es que no adorarás dioses ajenos. La gloria de Dios no es compartida con nadie. Dios es Dios soberano. Tenemos que tenerlo en cuenta. Soberano, sobrenatural, por encima de todo. No podemos ser, como dijeron alguna vez, diosesitos. No. Somos hijos adquiridos a precio de sangre, hijos. No nos podemos comparar con Dios. Jamás. Nosotros no nos comparamos con nuestro Padre terrenal, ¿o sí? Queremos seguir el ejemplo, un buen ejemplo, pero nunca nos comparamos. Ahora, ¿qué característica debe tener un líder espiritual? La obediencia, como decía ahorita, la paciencia, la constancia, la fortaleza. Dice: es mejor forjar el carácter para no sucumbir ante el egoísmo y el camino fácil, cuyo sendero está pavimentado por la soberbia, la corrupción y el autoritarismo. ¿Se acuerdan de Sansón? Hablando de eso. En 1 Samuel 15, 17 al 24, hay una historia muy interesante donde el Señor le habla a Samuel y le dice: ¿sabes qué? Ve donde Saúl y le vas a decir que va a ir y va a destruir con el ejército el pueblo de los amalecitas. Va a destruir todo, desde el rey, niños, animales, todo, no va a quedar nada. Y nada es nada. El mensaje fue dado, pero el señor Saúl hizo lo que él quiso. Llega Samuel y le dice: ¿qué has hecho? ¿No te dijo el Señor que destruyeras todo lo de los amalecitas? Y dices: oh sí, yo lo hice. Claro. Yo me imagino esa carita. Claro que sí, Samuel, ¿cómo que no? Y le dice Samuel: ¿y qué es lo que yo estuve leyendo? Es el ruido de las ovejas, el Baal, ¿cómo se llama? El Balaam de las ovejas, perdón, Balaam es un dios. Oh, es que eso, mi pueblo, el ejército dijo: oh, están gorditos, están muy buenos y podemos llevarlos. Eso fue lo que le dijo el Señor que hiciera. Y para ponerle la cerecita al pastel se trajo el rey Agag, era el rey de los amalecitas. Eso no fue la orden que le dio el Señor a Saúl. ¿Por qué nos empecinamos a hacer las cosas a mi manera cuando el Señor te está dando una instrucción diferente? Esta es la instrucción de nuestra vida. Si el Señor quisiera otra cosa para nosotros, esto no estuviera. Su palabra no estuviera. Y no estuviera traducida a tantos idiomas. Y luego le responde Samuel. Y esto es bien importante, quiero que se lo lleven.
¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros, porque Él quería hacer sacrificio con algo que ya no era bienvenido, con algo que estaba intoxicado, por decirlo de alguna manera, como decir otra palabra. La rebeldía es tan grave como la adivinación, dice el verso 24 de 1 Samuel 15, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿Usted quiere ser rechazado por el Señor? Dice la palabra de Dios que Él nos va a vomitar si somos tibios, si estamos aquí y estamos allá. Sea íntegro, vuelvo y repito. O está tibio, o está frío, o está caliente. Pero tibio no. Y llegará el día en que el Señor venga y va a decir: Señor, en tu nombre hice. El Señor va a decir: no te conozco, porque no hiciste las cosas que yo te dije que hicieras. ¿Cómo las tienes que hacer? Qué fuerte. Yo quiero estar compartiendo con el Señor. Yo quiero estar en ese lugar. Y ahora tengo un motivo más grande para estar en ese lugar. El domingo pasado me preguntaron por mi niña. Y este año van a ser 10 años. Que nuestra pequeñita no está con nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Dios ha sido tan bueno conmigo que el Señor me ha permitido ver a mi hija. Yo pude ver la mano de Dios así, colocándome a mi pequeñita delante de mí. Y la pude abrazar. Y le pude decir que la amaba. Y la podía besar. Hermosa niña. Y en otra oportunidad el Señor me dio el privilegio también de que ella me hablara y me dijera: yo tengo una mami que se llama Liliana. Y me decía: ¿tú la conoces? Por esa razón, yo quiero estar. Porque yo también quiero compartir de eso bonito que mi hija está compartiendo con nosotros. Entonces, ¿por qué querer perder? ¿Por qué esa actitud de negar al Señor? ¿Por qué querer hacer las cosas a mi manera cuando lo que Dios nos está dando es bueno? Cuando Él se fue a preparar morada para ti y para mí, un lugar maravilloso. ¿Por qué? Que sea Dios nuestra prioridad. Lo demás va a venir por añadidura. Si somos fieles al Señor, si somos obedientes al Señor, lo demás va a venir por añadidura. Samuel fue obediente a las instrucciones de Dios, al igual que Débora, Gedeón, y sus vidas terminaron en victoria.
A diferencia de Sansón, que fue altivo, arrogante, a tal punto que el Espíritu de Jehová se había ido de él y tuvo que reconciliarse con el Señor a costa de su propia vida. Dios siempre seguirá siendo soberano y nunca aceptará que se usurpe su autoridad. Por lo tanto, para concluir esta serie de jueces, seamos obedientes al Señor. Escuchemos su voz y Él nos va a dar la victoria. No seamos arrogantes, no seamos altivos, seamos humildes, en el buen sentido de la palabra. Y cosas buenas van a llegar a nuestra vida. Padre amado, te damos gracias, Señor Dios. Tú has sido bueno, Padre. Tu misericordia ha sido para siempre, Señor Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo que me has permitido, Señor, compartir de tu palabra. Gracias por hablar a mi vida. Gracias también por confrontarme, por analizar, por entender. Ayúdame a ser mejor, Señor. Ayúdanos como iglesia, como tu pueblo, a ser mejor cada día. Ayúdanos a seguir siendo esforzados y valientes. En el nombre del Señor, Padre Santo, deposito cada vida, Señor, de las personas que estamos aquí en tus manos de amor, Señor Dios. Que seas tú levantándolos, que seas tú fortaleciéndolos, que seas tú hablando a sus corazones, Señor. Limpia, Señor, sana heridas y permite, Padre amado, que ese fruto del Espíritu germine en cada corazón, Señor Dios. Que sean llenos, Padre, de eso que tú quieres darnos. En el nombre de Jesús, Señor Dios, no permitas que nos desviemos. No permitas que otras prioridades nos aparten, Señor, de tu camino, Padre. En el nombre de Jesús, Señor Dios, bendigo el liderazgo de esta iglesia, Padre. Bendigo, Señor, cada persona que está en la alabanza. Bendigo el liderazgo, Señor Dios, de los que están en medio, Señor, de los que están en sonido, Padre. Bendigo esta congregación, Señor. En el nombre de Jesús, obra de una manera sobrenatural, Padre, sobre cada uno de nosotros, sobre este lugar, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Colocamos en tus manos de amor, Señor, la vida de Humber, Padre. Ahí donde se encuentre, Padre, que sea tu mano sanadora pasando sobre su cuerpo, Señor, y lo sigas restableciendo, Señor Dios, le sigas dando la fuerza y la fortaleza, Padre. Es un varón que te sirve, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Decimos a Yoli, Señor, también. Fortalécela en la fe, Señor, creyendo que grandes cosas harás con ella y con su familia, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. La gloria y la honra siempre van a ser para ti, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Abre mis ojos de ti.
Dios les bendiga. Esta serie fueron 4 jueces que el Señor puso en el corazón de mi esposa hablar de 4 jueces, pero son muchos. El libro de jueces tiene muchos jueces. Pero estos sobresalieron y el Señor puso en el corazón de mi esposa traer una serie como esta. Vamos a ver los anuncios. Tenemos un anuncio por aquí. Está el anuncio que ya lo pasaron en la pantalla, que es para hacer un adorno de Navidad. Estamos lo van a hacer en julio, pero bueno, practicando para cuando llegue Navidad. Y ese va a ser el viernes 7 de julio a las 6, de 6 a 8:30, una donación de $15 para los elementos que van a usar para hacer ese adorno, y los ejemplos de ese adorno lo pueden ver allá afuera. Allá hay unos ejemplos. Entonces, y se deben anotar ahí también para este evento de mujeres, Noche de Mujeres. Vamos a orar para poner esta semana en las manos del Señor. También tenemos el BBS y está en el campamento. Pero vamos a orar para poner esta semana en las manos del Señor y que el Señor nos ayude a atesorar estas enseñanzas. La enseñanza de Débora, la profetisa, la juez, la enseñanza de Gedeón, la enseñanza de Sansón y ahora la enseñanza de Samuel. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra que una vez más nos habla nuestras vidas, nos instruye para que seamos íntegros delante de ti, para que te agrademos. Oh Santo de Israel, gracias Señor por tu palabra que fue expuesta, Señor. Permite que la atesoremos, que la pongamos en práctica, que se haga una vivencia en nuestras vidas, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús pongo esta semana en tus manos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, a cada uno de los que nos están viendo por las redes sociales, Señor. Bendícelos, Señor. Sé propicio a cada una de nuestras necesidades, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Guarda a cada familia, Señor. Cada enfermo, Señor, restablécelo, Señor. Cada petición, Padre Santo, respóndela en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos de acuerdo a tu voluntad, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén y amén.